Buenos días, mi nombre es Edwin Velázquez y les voy a hablar acerca de la información mutua y sus propiedades. Vamos a verlo aplicado a un ejercicio práctico. Se trata de la modulación QAM. En este caso vamos a ver una transmisión QAM. Primero vamos a ver una breve introducción acerca de esta modulación. Esta es una modulación de amplitud y cuadratura. Es una técnica que transporta datos mediante la modulación de la señal portadora tanto en amplitud como en fase. Se consigue modulando una misma portadora desfasada de 90 grados. De la señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con supresión de portadora. ¿En qué tecnologías podemos aplicar esto? En modem telefónicos, para velocidades superiores a los 2400 bits por segundo, transmisión de señales de televisión, modulación TCM, modems ADSL. Estos trabajan entre 24 kHz y alrededor de 1 MHz, ¿cierto? Entonces miremos el ejemplo. Se trata de la transmisión YQAM equiprobable. Entonces tenemos una matriz a priori. Lo particular es que los símbolos de entrada son equiprobables. Esta es la matriz de probabilidades a priori. Tenemos que la forma de relacionar la salida con la entrada la hacemos a partir de las probabilidades condicionales, dado una salida de una entrada, ¿cierto? Aquí vemos la entrada es los símbolos S sub J y la salida son los RK. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la probabilidad de tener un R sub 0 dado un S0 es de 0,55. Probabilidad de tener un R1 dado un S0 es 0.15. Y aquí vemos que la suma de las filas nos deben dar la unidad. Entonces 0.55 más 0.45 que nos da la suma de estos nos da igual a 1. Ahora, hallemos las probabilidades de salida a partir de la matriz de probabilidades condicionales y las probabilidades de entrada, haciendo uso de estas fórmulas. Entonces la probabilidad de tener el R0 en la salida va a ser simplemente las posibles combinaciones en los símbolos de entrada y la matriz a priori con S0, con R0. Entonces sería la probabilidad de S0 por la probabilidad de R0 dado un S0 más la probabilidad de S1 por la probabilidad de R0 dado S1 más la probabilidad de S2 por la probabilidad condicional y así, etcétera. Reemplazando estos datos, a partir de la matriz condicional tenemos la probabilidad de R0 es un cuarto, porque las probabilidades del símbolo de entrada son equiprobables por la suma de todo esto, y esto nos da un valor de 0.2125. Hacemos lo mismo para R1, R2 y R3, pero nos fijamos que tenemos aquí los mismos valores de probabilidad. Entonces decimos que simplemente que son iguales las probabilidades, un cuarto por todo esto. Ahora, hallamos las entropías de entrada y salida, que es simplemente la equivocación que vamos a tener en la entrada o en la salida. Eso lo hacemos a partir de la probabilidad de entrada. Como en la entrada tenemos que son equiprobables los símbolos, tenemos un cuarto por el logaritmo base 2, porque estamos transmitiendo en binario, por el logaritmo de 1 sobre un cuarto, que nos daría 4, más 3 veces lo mismo. En total nos da el valor de 2. Ahora hallamos la probabilidad, la entropía de la salida. Simplemente mirar la probabilidad de cada símbolo por logaritmo base 2 de 1 sobre esa probabilidad. Y aquí tenemos estos tres son iguales debido a esto de aquí. Ahora vamos a ver una propiedad peculiar. Nosotros tenemos varias formas de hallar la información mutua. Vamos a ver una diferente, que es calculando la entropía conjunta. Simplemente es hallar la entropía de que se den dos sucesos simultáneos, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que se dé una B sería la probabilidad de A por la probabilidad condicional de que en la salida haya un B dado que en la entrada haya un A.
explicado mejor sería simplemente tener la secuencia de AB, simplemente sería la probabilidad de que exista el A por la probabilidad de que se dé siguiente un B dado que está esa A. Listo. Entonces esas probabilidades las tenemos aquí, las probabilidades conjuntas. Las hallamos a partir de la probabilidad de entrada, que es equiprobable en este caso, que sería simplemente un cuarto por cada una de estas probabilidades. ¿Sí? Para eso es que nos sirve eso. Por eso decimos que para caracterizar el canal solamente se necesita tener la probabilidad de entrada y las probabilidades condicionales, si hay pérdidas. Entonces, al tener ya la matriz conjunta, podemos ir a encontrar la entropía conjunta, que es simplemente la sumatoria de todas estas entropías individuales. Aquí tenemos el cálculo y nos da 3.25096. Con esto podemos calcular la información mutua basados en la siguiente fórmula, que sería la información mutua es simplemente la incertidumbre de la entrada más la incertidumbre de la salida menos la incertidumbre conjunta. Entonces hacemos el cálculo y nos da 0.739. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Muy sencillo, lo que necesitamos es calcular las entropías condicionales, tanto la entropía a posteriori como la otra entropía, esta aquí. Entonces, con la definición de información mutua y basándonos en una propiedad importante que es la de la simetría, vamos a poder hallar la equivocación de la entrada dada la salida y la equivocación de la salida dada la entrada. Aquí vemos entonces, ya encontramos que era 0.739, la reemplazamos y simplemente despejamos las ecuaciones. Vemos que la entropía o la equivocación de la entrada a una salida es simplemente la equivocación de la entrada menos la información mutua, que nos da un valor de 1.2. Ahora hacemos lo mismo para la entropía de la salida a la entrada, aplicando pues la propiedad de la simetría. Tenemos esto. Recordemos que estas entropías, esta información mutua no nos puede dar menor que 0, debido pues a que no se pierde más del 100% que se envía. Entonces miremos que si podemos, no hay necesidad de calcular la otra matriz, la matriz a posteriori. Simplemente con la matriz a priori y las probabilidades conjuntas es posible encontrar la información mutua en un canal y caracterizarlo totalmente. Muchas gracias, espero que les sirva de gran utilidad. Hasta luego.